Mis amados hermanos, el día de hoy voy a compartir con ustedes un estudio basado en Hechos 21, versículos del 17 al 40 y Hechos 22, versículos del 1 al 5. Te ruego que inclines tu rostro y oremos al Señor. Amoroso Padre, gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos das. A mis hermanos y a mí de escudriñar tu palabra, de estudiarla, y te rogamos, Padre, que nos guíes con tu Espíritu Santo para que este estudio sea emitida tu voz, sea emitida tu palabra, Señor, y no la del hombre. Te rogamos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Antes de continuar, quisiera preguntarte si alguien en tu iglesia puede informar cómo va el desarrollo de esta iglesia. Me refiero a la lectura de la Biblia, si hay motivos de oración unos por otros, cómo va el trabajo del evangelismo, de la obra misionera, de la enseñanza, de las finanzas de la iglesia, del servicio interno y del servicio externo. Informar es algo normal, pero a muchos no nos gusta informar de nuestras actividades. Veamos, el título de estos pasajes es El arresto de Pablo en el templo. Dice lo que hemos estudiado anteriormente en Hechos, que a punto de concluir su tercer viaje misionero, Pablo quería llegar a Jerusalén a tiempo para celebrar el Pentecostés. ¿Pero qué es el Pentecostés? El Pentecostés es una de las festividades más importantes de las celebraciones israelitas. Se celebra cada año y este año será el domingo 28 de mayo. En el Antiguo Testamento era la fiesta de la cosecha y posteriormente los israelitas la unieron a la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después de la salida de Egipto. El título del estudio va a ser Los creyentes en Cristo estarán dispuestos a ser perseguidos. En Hechos 21, 8, 13, parafraseando, recordamos que Pablo fue avisado de que en Jerusalén sería hecho preso. Sin duda que a nadie le gusta enfrentar dificultades, pero la fidelidad del apóstol lo conducía a pensar en hacer la voluntad de Dios antes de pensar en sus propios deseos. Si queremos seguir a Cristo y hacer la voluntad de Dios, debemos aceptar todo lo que esto involucra, incluso a veces a padecer dolor. Muchas veces es fácil decir, hágase tu voluntad, Señor. Pero Pablo también estuvo dispuesto no solamente a decir, hágase tu voluntad, sino a hacer él mismo la voluntad de Dios. Vamos a ver este estudio por medio de los siguientes 3 puntos. 1. Pablo rinde informe a la iglesia de sus viajes misioneros. 2. Pablo es acusado con falsos testimonios por habitantes de Asia. Y 3. Pablo da testimonio de sus creencias y su formación judía. Vayamos al punto 1. Pablo rinde informe a la iglesia de sus viajes misioneros. En Hechos 21, versículo 17 dice, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. Suponemos que tal y como lo había planificado Pablo, llegaron a Jerusalén a tiempo para celebrar el Pentecostés. Fueron recibidos con gozo de los hermanos, en parte debido a la ofrenda que trajeron y que tanto se necesitaba en ese momento. Pero además los creyentes de Jerusalén se gozaron al recibir a Pablo y los hermanos que lo acompañaban. Versículo 18. Y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo y se hallaban reunidos todos los ancianos. Jacobo, el hermano de Jesús y dirigente de la iglesia en Jerusalén, esto es lo que hoy conocemos como pastor de una iglesia, y los ancianos, los apóstoles que ahora se encontraban dedicados a predicar el evangelio,
Habían delegado el trabajo de la iglesia en Jerusalén a todos los ancianos, esto es, a hermanos maduros en la palabra para dirigir la iglesia. En toda iglesia con sano desarrollo, como lo dice la palabra, la cabeza debe de ser Cristo. Y esta debe de ser dirigida por un grupo de ancianos guiados por el Espíritu Santo para coordinar los ministerios de la iglesia. Algunos escritores dicen que se trata de 70 ancianos, como en el caso del Sanedrín, pero en verdad deben de ser los suficientes para administrar los ministerios que cuenta cada una de las iglesias. Hechos 21:19, a los cuales, después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Pablo había realizado sus viajes misioneros en nombre de la iglesia de Jerusalén y ahora se había reunido con Jacobo, que era el líder de la iglesia en Jerusalén, y los ancianos que apoyaban el trabajo de la iglesia para rendir su informe. El informe oficial de Pablo sobre su obra misionera no consistió en asuntos generales y relevantes, sino en el relato de incidentes específicos de sus viajes, y como debía ser, Pablo dio todo el crédito de sus logros a la gloria de Dios. Al igual que lo hizo Pablo, todo servidor del Señor debe de dar un informe a su iglesia de lo realizado en su ministerio, a fin de que exista una evaluación y sea transparente a la vista de la congregación, pero sobre todo a los ojos del Señor. Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Algunos creyentes judíos continuaban su observación por los aspectos ceremoniales de la ley, pero con la diferencia de que ya no la veían como un medio de salvación como los judaizantes. También vemos que existen informes que desinforman, como en el caso de lo que vamos a leer en el versículo 21 de Hechos 21. Pero se le ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Los judaizantes daban informes falsos de que Pablo enseñaba entre los creyentes judíos que abandonaran sus costumbres. Versículo 22. ¿Qué hay, pues?, le cuestionaban a Pablo. La multitud se reunirá de cierto, porque oirán que has venido. La presencia de Pablo en Jerusalén causaba expectativa en todos, y los líderes de la iglesia estaban pensando cómo evitar que se convirtiera esto en un alboroto, y le comunicaron su plan para que esto no sucediera. Versículos 23 al 24 de Hechos 21, dice así la palabra del Señor. Haz pues esto que te decimos. Hay entre vosotros 4 hombres que tienen la obligación de cumplir voto. Tómalos contigo y purifícate con ellos, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Hay 2 formas de considerar las leyes judías. Los ortodoxos consideran que la observancia de la ley del Antiguo Testamento salva a quienes la guardan. Pablo aceptó el punto de vista que la ley no salva, pero sí nos muestra lo que es nuestro pecado y nos prepara para seguir y nos instruye para servir a Cristo. Era evidente que Pablo no abandonaba su herencia cultural cuando se presentó diciendo circuncidado al 8º día, y ahora estaba en Jerusalén para celebrar el Pentecostés. Hechos 21:26. Entonces Pablo tomó consigo aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación.
cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Pablo había estado por un largo periodo de tiempo en tierras gentiles. Por lo tanto, los judíos consideraban que el apóstol se encontraba contaminado y era necesario que él se sometiera a un periodo de purificación como testimonio antes de participar en las celebraciones. Observemos la actitud sumisa de Pablo en esta acción. Así todo creyente que deba participar en la alabanza al Señor, en la ministración de la palabra, en la enseñanza del Evangelio, los que deban participar en la cena del Señor y para ofrendar, etcétera, en todo acto de alabanza al Señor, el cristiano debe purificarse, poniéndose a cuentas con Dios para que su alabanza sea bien recibida por el Señor. Esto fue el informe de Pablo. Esto fue el plan que le dieron también los líderes de la iglesia. Vamos al punto número 2. Pablo es acusado falsamente por habitantes de Asia. Recordemos que recién Pablo había estado en Asia y el gran alboroto que había padecido en Éfeso. ¿Por quiénes? Por los plateros de los templecillos de la diosa Diana. Hechos 21, 27 al 28 nos dice: pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces: varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Los enemigos de Pablo presentaron 3 cargos en su contra. El primer cargo era abandonar las costumbres. El segundo, que se oponía a la ley mosaica. El Pentecostés era la celebración de las primicias de las cosechas, pero en los tiempos de Pablo ya era la celebración de cómo Moisés había recibido la ley en el monte Sinaí. Una celebración que los judíos consideraban muy íntima, y por esta razón el pueblo judío tenía un celo especial por la ley durante estas fiestas. Por lo tanto, la tercera acusación era blasfemar o contaminar el templo, acusándolo de meter a Trófimo más allá del atrio de los gentiles, a la parte del templo prohibida precisamente para estos gentiles. Pero veamos, a veces hay quien acusa sin que le conste, porque lo escuché, porque me dijeron, porque me pareció que así era. Versículo 29 de Hechos 21 dice: porque antes habían visto con él en la ciudad a Trófimo. ¿Quién era Trófimo? Trófimo era de Éfeso. Y fíjense lo que aquí dice: a quien pensaban, o sea, no les constaba, pero dice a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Versículo 30. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrestaron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas. Los guardias del templo hicieron esto porque si Pablo hubiese sido muerto en el templo, lo contaminaría, decidiendo así cerrar las puertas, y no hicieron nada por rescatar a Pablo de la turba que se proponía matarlo a golpes. Sí, así dicen los versículos 31 y 32 de Hechos 21. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando vieron
al tribuno y a los soldados dejaron de golpear a Pablo. El tribuno era Claudio Lisias, quien encabezaba la guarnición romana en Jerusalén y era el oficial romano de más alto rango en ese lugar. Dice, tomando luego soldados y centuriones. El uso plural de la palabra centurión sugiere que al menos iban acompañándolo 2 centurias, esto es 200 soldados, puesto que cada centurión comandaba a 100 soldados. Procurando aplacar así la turba y tomando preso a Pablo, pero sin lograrlo por completo. El pueblo no cesaba su alboroto, dando gritos, acusando y condenando al apóstol. Dado que Jerusalén estaba bajo el control de Roma, las autoridades romanas investigarían cualquier alboroto en sus ciudades. Hechos 21, versículos 33 al 36, continúa nuestra lectura. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas. Y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra. Y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, ¡muera! ¡Muera! Hechos 21:37. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo al tribuno, ¿se me permite decir algo? Y él le dijo, fíjense en qué idioma le habló, le pregunta, ¿sabes griego? Lisias se sorprendió de que Pablo usara el lenguaje de las personas cultas, ya que él pensaba que su prisionero era un delincuente común que el pueblo quería linchar y creyó haberle reconocido. Hablando en griego, Pablo mostró que era un hombre culto y no un rebelde alborotador de las calles. Versículo 38. ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto a los 4,000 sicarios? Una sedición es un levantamiento de un grupo de personas contra el gobierno con el fin de derrocarlo. Por la pregunta del tribuno era evidente que había confundido a Pablo con un delincuente que dirigía a un grupo de judíos terroristas opositores del gobierno romano, de los cuales había muchos en diferentes lugares. Hechos 21:39 dice, entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Tarso era una ciudad de gran importancia cultural que contaba con una universidad que competía en prestigio con la de Atenas y la de Alejandría. No era cualquier ciudad. Hechos 21:40. Y cuando él se lo permitió, Pablo, estando en pie en las gradas, hizo una señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, habló en lengua hebrea diciendo. Fíjense, ahora estaba hablando en una lengua hebrea. Esto es en arameo, que era el idioma que se acostumbraba a hablar en Palestina. ¿Y qué dijo Pablo? Hechos 22:1. Varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa ante vosotros. Esta sería la primera de 6 defensas que Pablo presentó ante sus acusadores. Muchos del pueblo que habían sido alborotados no sabían exactamente quién era Pablo, por lo que al escucharle hablar en lengua hebrea, pusieron más atención a sus palabras.
Hechos 22, versículos 2 y 3. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Pablo habló en arameo, el lenguaje de los palestinos judíos, no solo para comunicarse en la lengua de sus oyentes, sino para mostrar que era un judío devoto, que respetaba las leyes y costumbres judías, pero que también respetaba su lenguaje. A los romanos les habló en griego y al pueblo les habló en arameo. Cuando uno quiere ministrar a los demás, debe de utilizar un lenguaje común entre el oyente y el exponente. Decía Pablo: de cierto soy judío. Respuesta a las acusaciones falsas que él no guardaba las costumbres judías. Nacido en Tarso de Cilicia. Cilicia era una provincia romana ubicada en Asia Menor y Tarso era la ciudad más importante de esa provincia. Criado en esta ciudad, esto es, en Jerusalén. Pablo nació en Tarso, pero creció en Jerusalén. Educado a los pies de Gamaliel. El hecho de que Pablo hubiese sido educado por Gamaliel, el rabino más célebre de aquel tiempo, era otra evidencia de lo absurdo de sus acusaciones. Conforme a la ley de nuestros padres, como estudiante de Gamaliel, Pablo fue adiestrado estrictamente en la ley del Antiguo Testamento, como en las tradiciones rabínicas. En vista de que todo esto que fue presentado por Pablo, las acusaciones hacia él de oponerse a la ley resultaban ridículas. Punto número 3. Pablo da testimonio de sus creencias y de su formación judía. Versículos 4 y 5 del Hechos 22. Perseguía yo este camino. Camino está escrito con C mayúscula. Hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo. Y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Perseguía yo este camino. Les decía que está escrito con mayúscula. Después de la muerte de Esteban, Pablo se había convertido en el máximo perseguidor de los seguidores de Cristo. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Debido al celo por su herencia y creencias judías que eran mayores a las de los oyentes. El sumo sacerdote y los ancianos. Pablo se refería al concilio, esto es el Sanedrín, el cuerpo legislativo de la nación judía y su suprema corte, que estaba formada por 71 miembros, es decir, el sumo sacerdote y 70 ancianos. Estos son los que habían otorgado autorización a Pablo de perseguir a la iglesia. Al igual que él lo hizo durante sus viajes, Pablo había sido perseguido, vituperado y apedreado, al grado de ser considerado ya muerto en alguna ocasión. Él ya sabía que su libertad peligraba en Jerusalén, mas estaba dispuesto a enfrentar esto y más. En Hechos 21:13, recordemos, dice: entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Ser cristiano consiste en amar y seguir a Cristo con pasión y con fervor, dejando su vida en el servicio del Señor.
En Lucas 9:24 dice, porque todo aquel que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. En Filipenses 1:21 Pablo nos dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pablo sabía de antemano que en Jerusalén sería arrestado y su respuesta fue que no solo estaba dispuesto a ser golpeado, sino que también estaba dispuesto a morir por Cristo. También el Señor Jesús sabía que sería crucificado por nuestros pecados. Filipenses 2, del 6 al 8, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y la muerte de cruz. La muerte de cruz era la forma de castigo capital que los romanos usaban para los criminales notables. Era una muerte dolorosa y humillante. Los criminales eran atados o clavados en una cruz y abandonados ahí hasta morir. La muerte podía durar incluso días. Por lo general, era por sofocación. Qué admirable es pensar que el Señor murió en una forma tan vergonzosa para que nosotros no tengamos que enfrentar el juicio y el castigo eterno por nuestros pecados. Mi querido hermano, ¿estás dispuesto a ser señalado por causa del Señor? ¿De qué forma estás sirviendo a Cristo? ¿Trabajas en algún ministerio dentro o fuera de tu iglesia? ¿Puedes decir, al igual que el apóstol Pablo, que para ti el vivir es Cristo y el morir es ganancia? Si aún no has rendido tu vida a Jesús, te invito a que cierres tus ojos y le pidas a Dios que toque tu vida con su Espíritu Santo, que transforme tu vida para que te arrepientas y tus pecados sean perdonados, para que seas sellado por el Espíritu Santo y puedas vivir para servir a Cristo y desees caminar a su lado hoy y por la eternidad, siguiéndole como Señor y Salvador de tu vida. Inclinemos nuestro rostro, hermanos. Padre bendito, te agradecemos, Señor, por tu palabra, por tu mensaje. Y te rogamos, Señor, que nos dé sabiduría para atesorarla, para guardarla en nuestra mente, pero principalmente en nuestros corazones. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bendiciones, hermanos.